Con la misma asistencia al voto, el texto presentado por el congresista Salazar. Cerrar votación. A favor 41, en contra 39, abstenciones 4. Más Salgado verde, Apasa rojo, Hacha verde. Resultado final: 43 votos a favor, 39 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de ley 1020, que con un texto sustitutorio modifica los artículos 5 y 9 del decreto legislativo 1049, decreto legislativo del notariado. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendarios. Se va a dar lectura a la sumilla de la moción de interpelación a la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Moción de interpelación, moción 4165 de los congresistas Aguinaga Recuenco, Bardales Cochañe, Chihuán Ramos, Melgar Valdés, Salazar Miranda, Tubino Arias Schereiber, Espadaro Phillips, siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli Ávila, a fin de que responda ante el Pleno del Congreso de la República la forma como se viene conduciendo el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, así como informar sobre las medidas que adoptará su sector para la sanción de los responsables del sector MIDIS por los hechos denunciados. Moción presentada el 20 de agosto de 2012. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política y a los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito.
debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República, artículo 83. Interpelación de los miembros del Consejo de Ministros, artículo 83. El procedimiento de interpelación del Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Literal A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes de cualquier otra moción pendiente de la agenda. Literal B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere del voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Según lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política y el artículo 83 del Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión se consultará la admisión de la moción de interpelación. Se va a dar lectura a la asumida de la moción de interpelación al señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Moción 4176 de los congresistas Aguinaga Recuenco, Tapia Bernal, Medina Ortiz, Díaz Dios, siguen firmas, mediante el cual proponen que el Congreso de la República interpele al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor René Cornejo Díaz, y cumpla con absolver el pliego interpelatorio adjunto por haber refrendado indebidamente el inconstitucional e ilegal Decreto Supremo 136-2012, Economía y Finanzas, que autoriza la disolución y liquidación del Banco de Materiales, que está en contra de lo establecido por el artículo 103 de la Constitución Política del Perú y de las leyes 23.220, 29.770 y 29.798 que regula a la indicada entidad. Moción presentada el 21 de agosto de 2012. Según lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política y el artículo 83 del Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión se consultará la admisión de la moción de interpelación. Se va a dar lectura a unas modificaciones al cuadro de comisiones. Relator de lectura. Modificación al cuadro de comisiones ordinarias, periodo anual de sesiones 2012-2013. Comisión Agraria ingresa como titular el congresista Acuña Peralta, Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. Comisión de Constitución sale como titular el congresista Díaz Dios, del Grupo Parlamentario Fujimorista. Ingresa como titular el congresista Aguinaga Recuenco, del Grupo Parlamentario Fujimorista. Sale como accesitario e ingresa como titular el congresista Espinosa Rosales, del Grupo Parlamentario Perú Posible. Comisión de Educación ingresa como accesitaria la congresista Capuñay Quispe, del Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. Comisión de Inclusión Social sale como accesitario el congresista Acuña Peralta, del Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. Comisión de Relaciones Exteriores ingresa como accesitario el congresista Reategui Flores, del Grupo Parlamentario Fujimorista. Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la Comisión, como presidente de la República y de formular las recomendaciones pertinentes para hacer efectiva la responsabilidad de quienes cometieron durante su mandato infracciones a la Constitución Política como presuntos actos de corrupción y o delitos económicos y financieros durante el periodo gubernamental 2006-2011. Sale como titular el congresista Lescano Ancieta, del Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio. Ingresa como titular el congresista Julca Jara, del Grupo Parlamentario Perú Posible. Al voto las modificaciones leídas a mano alzada. Los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Han sido aprobadas las modificaciones del cuadro de combinaciones por mayoría. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado. Se levanta la sesión.
Bien, tal como lo ha anunciado el titular del Parlamento Nacional, se acaba de levantar la sesión plenaria vespertina, que ha sido bastante productiva, toda vez que se han aprobado varios proyectos de ley, entre ellos la modificación de 2 artículos del decreto legislativo del notariado sobre las plazas notariales en todo el territorio de la República a fin de cubrir el déficit. También se ha dado lectura a las mociones de interpelación a la ministra de Inclusión Social, Carolina Trivelli, por supuestas irregularidades en el programa Pensión 65, así como al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento por refrendar un decreto legislativo respecto de la liquidación del Banco de Materiales. Es importante también señalar que fue aprobado, en este caso en primera votación, bueno, uno que ya no es necesario en primera votación, está listo para ser promulgado, que es la ley que establece medidas en materia del gasto público. Son modificaciones presupuestales a nivel institucional de diversos sectores. Y fue aprobado en primera votación la propuesta que establece un nuevo plazo para la presentación de la declaración de compromisos en el marco, para acogerse al marco del proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. También fue aprobado la ley que autoriza al Gobierno Regional de Madre de Dios para la contratación de docentes, auxiliares de educación y personal administrativo. Además, la propuesta que autoriza la transferencia de partidas del presupuesto del sector público para el año fiscal 2012 a favor del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales para la provisión de servicios en los diferentes establecimientos de salud a nivel nacional en el marco de los programas presupuestales, además de dictar otras medidas. Bien, hasta aquí la información de esta sesión plenaria vespertina.